Muy bien, antes de proceder a su evaluación. No, está leve. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran Pues otra vez las diapositivas para el examen. Miren, nada más como un último tema, bueno, penúltimo, sí. Ya para redondear un poquito esta noción de derechos humanos, pues vamos a tener también por allá algunas posturas, una cuestión que es meramente ontológica con el tema de los derechos humanos. Ya ven que pues cuando hablamos de filosofía, pues a veces hablamos un poquito de las ramas, ontología y deontología. Ontología, rama de la filosofía que estudia el ser, deontología, el deber ser. O sea, ontología lo que somos, deontología lo que debemos ser. Bajo esta perspectiva, comentaba con ustedes que los derechos humanos los vamos a localizar, pues están inscritos en el ámbito del derecho natural. Bajo este punto de vista ontológico, entonces, este derecho natural se coloca muy por encima de cualquier derecho, de cualquier naturaleza, de cualquier derecho estatal. Está en un plano superior. Son prácticamente todos nuestros derechos. Y ahí es donde vamos a encontrar justamente a los derechos humanos. Ahí está. Ahora, hay dos posturas. A ver ustedes con cuál se quedan. Una postura es la de Carlos Dino. Carlos Dino, que nos dice que el ser humano, que la persona es el centro de todos los derechos humanos y como consecuencia de ello no debe haber una sola limitante. Todas las políticas de Estado, todo el derecho debe estar enfilado hacia la protección de los derechos humanos. Y el hecho de positivizarlos, o se van a positivizar, pero no para ponerles un límite, sino para priorizarlos, es para protegerlos. Básicamente esa es la postura de don Carlos Dino. Y por el otro lado está la postura de Hans Kelsen. Hans Kelsen nos va a separar, o él, con su teoría pura del derecho, va a hacer una separación y nos va a decir que el derecho, lo que es, debe estar completamente separado de la moral, lo que debe ser. Y como consecuencia de ello, entonces los derechos humanos están, o los vamos a encontrar en el ámbito del derecho subjetivo, y solamente vamos a tener o vamos a gozar de esos derechos humanos siempre y cuando el Estado así lo reconozca, porque son derechos de naturaleza subjetiva. Bien, entonces tenemos estas dos posturas. ¿Cuál les gusta más o cuál creen ustedes que es la que tenemos en nuestro sistema jurídico? ¿Cómo ven? Pues yo creo que la segunda, no, la de Hans Kelsen. ¿Ustedes creen que la de Hans Kelsen? También. Considero que es una de las dos. Bueno, a mí me suena más. ¿Le suena mal la de Carlos Dino? ¿Por qué? Pero es que ahí yo diría que es lo que debería ser, bueno, lo que pudiera hacer, pero realmente sí veíamos que hay unas limitantes y si llegan a restringir los derechos humanos, entonces, por eso me voy más porque en lo que el Estado reconoce, o sea, también tiene esa facultad. Es la Contraloría Interna de mi casa. Totalmente de acuerdo, ¿Qué maestro. pasa con esos derechos? Exacto, los derechos. ¿Qué pasa con esa restricción? Con la esclavitud y la tortura. Sí, yo me voy más por ese lado porque efectivamente con lo que fuimos viendo a lo largo de estas clases, efectivamente sí hay restricción de repente, ¿no?, a ciertos derechos humanos, que no deberían, pero entonces sí estamos a lo segundo, a lo que el Estado de repente nos reconoce. A lo que el Estado reconoce por allá. Sí, es que son infinitos porque lo limitamos porque hace una conducta típica, culpable y está en la cárcel. Pero dentro de, tienen derecho al movimiento, a la libertad, se va a comer, va
y hasta lo mantenemos. O sea, yo creo que ya una combinación, ¿no? De ambas. Es una combinación. Sí, yo creo. ¿Sí es combinación o podría ser? Porque vean, Kelsen es la teoría pura del derecho. Al derecho le debemos quitar absolutamente todo, y especialmente la moral. La moral queda completamente de lado y nos dice Kelsen que los derechos humanos son derechos de naturaleza subjetiva. ¿Cómo podemos entender este tramado del derecho subjetivo? ¿Cuál es el derecho objetivo y cuál es el subjetivo? La norma. Claro. La ¿La norma qué es? Regulatorio. Es regulatoria, sí, claro. Pero ¿es objetivo o es subjetivo la norma? Objetivo. Es objetivo. 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 Porque la norma es la que nos va a dar una serie de facultades. La norma es, o hablamos de un derecho habilitante. La norma nos da una serie de facultades. Nos dice, por ejemplo, si vemos aquí el bando municipal de Cortitlán, pues nos va a decir por ahí en alguna parte que nos podemos dedicar a la industria, comercio, que mejor nos convenga. Pero eso no significa que seamos comerciantes. O sea, es algo que podemos hacer. El Código Civil nos dice que podemos dejar testamento, podemos contratar, podemos adquirir bienes, etc. Pero que nos podemos casar. Pero eso no significa que lo tengamos que hacer. Entonces, esa es la postura de Hans Kelsen. Vas a tener derechos humanos siempre y cuando la norma te los otorgue, siempre y cuando te dé esos derechos. Entonces solamente vas a gozar de esa naturaleza. Una cosa es, realmente aquí hay que considerar algo bien importante. Una cosa es lo que nos dice la Constitución, lo que nos dan los tratados internacionales, y otra muy diferente también puede ser la realidad, ¿no? En la realidad me quedo con esa postura, pero desde una perspectiva constitucional, convencional, el Estado no nos está dando derechos, no nos los está dando, está reconociendo que los tenemos, reconoce que los tenemos. Y desde esta perspectiva constitucional, convencional, bajo esa perspectiva, entonces vamos a tener que estar positivizados estos derechos, pero están positivizados para ser reconocidos, pero para ser protegidos. ¿Cómo se protegen? Mediante la serie de garantías de las que ya estuvimos hablando. ¿Bien? Entonces, creo que la postura naturalista de Carlos Lima es la que prevalece en nuestro sistema constitucional, es la que tenemos ahí, con ciertos matices, que se están poniendo límites indiscriminados últimamente, sí, pero pues son finalmente políticas de Estado, pero eso no quiere decir que sea enteramente lo correcto. Viene una reforma de la ley de amparo, ya les hice algunos comentarios en torno a ello. Nos quitan el interés legítimo, bueno, ya lo limitan porque nos dice ahora la ley de amparo que debemos tener una afectación directa. Cuando tenemos una afectación directa, eso ya no es interés legítimo, eso ya es un interés jurídico, ya no lo transformamos, volvemos atrás, volvemos varios puntos. Hay una que me llama la atención, que es que ahora en amparo indirecto, ya ven que no había plazo para dictar la sentencia. Se supone que tenía que ser dictada en la audiencia constitucional, se supone. No ocurría de esta manera. Luego nos decían, cuando las labores del juzgado lo permitan, vamos a emitir la resolución. Y bueno, pues pasaba a veces, no sé, digamos, una semana, 15 días, un mes, 2 meses, y venía la sentencia. Ahora la ley, en un afán, dicen, de regular, de poner un plazo razonable, ya nos dan 90 días. El plazo de 90 días hábiles. 6 meses. 6 meses. Entonces no sé qué fue peor, si el remedio o la enfermedad, entonces vamos, es totalmente regresivo. Entonces, inversamente proporcional a la carga que tengan de trabajo. Sí, exactamente. No, pero bueno, finalmente aquí los tribunales federales son los que se van a encargar básicamente de esta protección de derechos humanos. Así tendría que ser.
Y en este ámbito, en la tutela de los derechos humanos, hay que recordar que vamos a tener por un lado, para la protección de los derechos humanos y garantía de las que habla la Constitución, en primer lugar podemos encontrar el control difuso de constitucionalidad. El control difuso. Si recuerdan el control difuso, tienen por ahí dudas todavía. ¿Todo bien? Y lo repetimos ¿Lo podemos corroborar, profesor? Sí, se me hace. Para refrescar la memoria. Para refrescar la memoria. Es nada más. ejercicio. Para refrescar la memoria. ¿Tienen todo bien? ¿Con control difuso? Difuso confuso. Nuestra Constitución se tiene que controlar. Se tiene que controlar. Controlar quiere decir proteger, tutelar. Bajo este principio de supremacía constitucional, les comentaba que todo lo que hacen los órganos constitucionales autónomos, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todo tiene una base constitucional. Y entonces la Constitución es lo que se coloca por encima de su poder porque es la que lo regula. En consecuencia, cada acto de autoridad, todos y cada uno de los actos de autoridades deben estar conformes a lo que diga la Constitución, tienen que ser regulares a lo que diga la Constitución. De esta manera, la propia Constitución establece sus mecanismos de defensa y nos dice por ahí, bueno, pues para proteger a la Constitución, pues vamos a tener las acciones de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio político, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Va a tener esos medios de control. Pero además, y el juicio de amparo, por supuesto, eso no puede faltar. Y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad también, que la tenemos ahí incrustada en la ley de amparo. Entonces tenemos todos estos medios, pero son de control concentrado, dicen ahí, para preservar la pureza de la Constitución. Pero además de ello, ya desde 1917, con la Constitución vigente, ya se establecía ahí en el artículo 133 un mecanismo de control difuso de constitucionalidad. Bueno, nos decía este precepto del 133, esa Constitución, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y las leyes semanales del Congreso serán una máxima ley. Bueno, hubo una discusión en torno a qué era más, qué estaba por encima, si los tratados. los tratados. Se comenzó a hablar de la pirámide de Kelsen. Kelsen no hizo ninguna pirámide. Fueron los egipcios, los mayas, por ahí. Pero Kelsen jamás habló de pirámide, él habló de jerarquía. Él habló nada más de una jerarquía, de un orden público, nada más. Pero después de ahí viene una segunda parte en ese 133, en donde nos dice que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, tratados y leyes, por más disposiciones en contrario que haya en sus respectivas constituciones o en leyes secundarias. Eso es lo que decía ya el 133. Pero viene el Poder Judicial Federal y nos emite jurisprudencia, interpretación normativa, interpretación constitucional, y nos dice que de la interpretación sistemática entre el artículo 103 y el 133 se concluye que el control constitucional le compete exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Y de esta manera excluye un control que deben llevar a cabo especialmente los jueces y todas las autoridades. Entonces el Poder Judicial Federal nos dice, tú en cuestión constitucional, tú no te metes. Tú vas a ser juez únicamente de legalidad. Y entonces la jurisprudencia nos dice algo completamente diferente a lo que nos dice la propia Constitución. Y estamos trabajando, circulamos de esa manera y nos habituamos los jueces del orden común a ser jueces de mera legalidad, juez de mera legalidad. El ejemplo más a la mano, todas las promociones que presenten las partes deben venir firmadas por abogado patrón, y sin ese requisito no se le dará curso. Y entonces el juez común se queda y ahora qué, porque es el escrito de contestación de demanda o es el escrito de ofrecimiento de pruebas. Pero aquí dice que no le doy curso y acá la jurisprudencia me dice que no me puedo meter en cuestiones constitucionales. Pues no le doy curso, presidente. No importa. ¿Te quedaste sin pruebas?
modo. El Poder Judicial Federal así lo está determinando. Tenemos que irnos al amparo, la aplicación de la norma, y nos dicen, se ampara y se protege, porque tú pues violaste la Constitución. Pues si tú me estás diciendo que la violé. Tú me estás diciendo que yo soy juez de la Entonces debemos de interpretar o entender que independientemente de las diferentes criterios que existen tanto en un ámbito y en otro, la Constitución debe de prevalecer. Sí, la Constitución es lo que debe prevalecer en la claridad. Esto que les comento es un modelo de control concentrado. Es ir a darme toda la vuelta, para que venga este mecanismo, control concentrado, amparo, me proteja y me restituya. Pero decía Juan Gabriel, ¿qué necesidad? Sí, magistrado, a ver, sí tengo un poquito de confusión con el tema del control difuso. Por lo que interpreto, entonces, vaya, un ejemplo práctico es, o sea, independientemente de lo que establezca la Constitución y los formalismos legales que pueda tener cualquier ley, el juez tiene que velar por los derechos humanos Sí. de las personas, es decir, el tema de los formalismos que había comentado también. Sí. Independientemente, ese ejemplo que pone de la firma del abogado patrono y eso, o sea, al final es un formalismo que establece la ley, Sí. pero, por ejemplo, en una controversia de guardia y custodia, pensión alimenticia, pues prevalece el interés superior del menor, ¿no? Claro. ¿Eso es lo que quiere decir el interés difuso? El difuso, Perdón, sí. ¿el control difuso? Sí, miren, ahorita les comentaba un modelo de control concentrado, lo que había, lo que teníamos, la manera en que se controlaba la Constitución antes de la reforma de 2011. Antes de esa reforma, eso era lo que teníamos que hacer. Que si llegaban, por ejemplo, dos parejas del mismo sexo a pretender contraer matrimonio antes de la reforma del Código Civil, el oficial del registro civil les decía, el matrimonio es entre hombre y mujer. Y ahí van al amparo, para que del amparo digan concedo y oficial cásanos. Entonces, es una vuelta completamente innecesaria. No digo que el amparo sea inútil, por lo contrario, creo que es algo muy bueno, que ya nos quitaron parte del mundo, pero bueno. Entonces, aquí de lo que se trata es de evitar justamente esas vueltas y que todas las autoridades del país puedan controlar también la Constitución. Esa es justamente la idea o el sentido de la reforma. El sentido de la reforma de 2011 es justamente ese. ¿Por qué? Por el impacto importantísimo al artículo primero, al 103 y al 107. El artículo primero, que ahora ya nos va a estar o va a armonizarse con el 133. Ahora el 133 ya no está aislado. De hecho, varios artículos de la Constitución, especialmente ese 133, vienen de la Constitución norteamericana, la de Filadelfia de 1787. Ya ahí estaba ese control difuso de constitucionalidad. Decían, es que este 133 como que es incompatible con nuestra Constitución, porque viene de allá. De hecho, se copiaron varias cosas del federalismo norteamericano. Pero bueno, en fin, viene esta reforma de 2011 y entonces ya lo que establece la Constitución, por un lado, reconozco que tienes derechos humanos, ya no te otorgo garantías, porque recuerden, antes de eso, nos hablamos de las garantías que otorga esta Constitución, nada más la Constitución. Ahora ya reconozco que tienes derechos humanos, ahí está Carlos Niño, reconozco que los tienes, y además te voy a dar garantías para que los protejas. Pero además de ello, todas las autoridades del país, y ojo, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y volvemos al punto. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra lo que hacen nuestras autoridades. Son cosas completamente distintas. Esta reforma inspira también en gran medida avances en el tema procesal. En el tema procesal vamos a tener avances significativos en el juicio de amparo también, por varias razones. Por ahí les compartí una pequeña cápsula. El tercer párrafo del 17 de la Constitución. Este tercer párrafo del 17 constitucional es importantísimo porque de ahí se van a desprender muchas cosas.
En primer lugar, no confundir formalismos procedimentales con formalidades esenciales. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuáles son los formalismos procedimentales? Las formalidades judiciales. Son las formalidades judiciales. ¿Cómo voy a avanzar en el proceso? ¿Cómo inicia? ¿Cómo se va desarrollando y cómo termina? Tenemos muchas herramientas ahí en este tema de los formalismos o de las formalidades judiciales. Las formalidades judiciales existen para algo, tienen una finalidad específica, pero no se puede o no se debe permitir entrampar un proceso para agotar esos formalismos cuando estos ya son completamente inútiles. El amigo de un amigo está llevando un proceso judicial. Los abogados de enfrente recurren todo, absolutamente todo lo recurren. Y entonces dice mi amigo, ¿sabes qué voy a promover? Y es que todo sea mío. Le voy a promover al juez y así lo hizo. Dijo, señor juez, con los recursos de revocación planteados por la contraria, ya no me das vista. Ya no me des vista porque es una perdedera de tiempo. Me das 3 días. Después de esos 3 días, no te turnas el expediente automáticamente para resolver. Te tenemos que promover. Y te vas a tardar otros 3 días en resolver. 10, 15 días completamente perdidos por un recurso inútil. Y olvidamos que tenemos por ahí un precepto que es prácticamente letra muerta de la dirección del proceso. Los jueces no van a permitir incidentes, recursos notoriamente improcedentes y además la imposición de una corrección disciplinaria. ¿Cuándo lo han visto ustedes? No, ¿verdad? Y debería de ser. ¿Qué le dijeron a mi amigo? ¿Sabe? Ya no te vuelvo a dar vista y ya le resuelvo inmediatamente. Formalismos procedimentales en el ánimo de avance del proceso judicial. Entonces, esos son formalismos. Y de ahí deriva, justamente de esto deriva este principio que había comentado con ustedes, el principio de indubio pro actionis, que es quitarle al proceso todas esas formalismos innecesarios, que son tremendamente enervantes. Imaginen ustedes, contesto mi demanda. Me dieron 9 días, pero no necesito 9 porque soy muy bueno en lo que hago y yo necesito 3 días nada más. Y al tercer día ya estoy contestando. 3 días. ¿Qué dice el código? El código nos dice que en el acuerdo que tenga por contestada o dada por contestada la demanda, el juez señalará fecha para una audiencia de conciliación. Así lo dice el código, no lo estoy diciendo. Ya, oye, ahí dice. Pero, o sea, es que todavía falta y espérate a que transcurra, ¿no? O sea, no tengo que esperar el plazo de 9 días porque ya contesté, ya agoté la facultad que me está dando la norma y que me está dando el contraacuerdo. Esos son, insisto, formalidades. Las formalidades, las promociones por escrito, el idioma español, los números con letra, etcétera, etcétera. Todos esos son formalidades judiciales. Formalidades esenciales es otra cosa. Las formalidades esenciales son los derechos mínimos que deben aparecer en cualquier proceso o procedimiento de naturaleza administrativa. Proceso judicial o procedimiento administrativo. Deben aparecer siempre, esas no deben faltar. Y tenemos como básicamente las mismas etapas del proceso, que son el derecho de defensa y el derecho de prueba, el derecho de alegar y el derecho de recibir una sentencia en un tiempo prudente. Esas son las formalidades esenciales del proceso o del procedimiento administrativo que se siguen en forma de juicio. Entonces, lo que debe hacer, o lo que nos dice este tercer párrafo, es, en primer lugar, prescindir de las primeras, de las formalidades, cuando tiendan a entorpecer el proceso judicial, respetando siempre igualdad de partes y debido proceso. Y el debido proceso es justamente lo que les acabo de comentar. ¿Cuándo se agota el debido proceso? Pues el debido proceso se agota cuando se cumplen cabalmente estas formalidades esenciales.
las formalidades esenciales, básicamente en el derecho de defensa, justamente por eso, justamente por la cuestión del derecho de defensa, es por lo que se ha hecho tan exigente el emplazamiento en la actualidad. Vean ustedes que el emplazamiento ya no se practica igual. Ya nuestros actuales tienen un poquito más de, no es un arreglo absoluto, por supuesto, pero ya tienen un poquito más de cuidado en este aspecto. Ya se cercioran, dan el nombre de la calle, van con los vecinos, preguntan, sacan fotografías, luego llegan y finalmente ya practican el desplazamiento. ¿Por qué? Porque las normas o la jurisprudencia se ha enfilado hacia allí, hacer esto mucho más eficaz. ¿Para qué? Para garantizar justamente los derechos de defensa, garantizar el derecho de defensa especialmente de la parte demandada. Esa es la razón. Sí. ¿Cuál sería como el norte que un juzgador debería seguir para llevar un proceso judicial de manera correcta, ágil y inclusive hasta práctico? Lo primero yo creo que la valentía para hacerlo. Sí, cierto. Eso es elemental, porque mire, este mismo amigo del Estado, es que sabe, me tiene cualquier cantidad de ellos. Vean ustedes, un error judicial. Viene el periodo probatorio, se abre el juicio a prueba. Se ofrecen algunas, entre ellas se ofrece una confesión y un reconocimiento de contacto. Bien. La persona es un tercero al que se está mandando llamar, cuya confesión o reconocimiento puede ser perjudicial para los intereses de la familia. Se señala como fecha para el desahogo de esta prueba, se señala como fecha un día antes de que termine el periodo probatorio. Hagan de cuenta que el periodo probatorio venció ayer viernes y la prueba se señala para el jueves. Viene un día antes este amigo, la persona que va a confesar o a reconocer según sea el caso, y dice, estoy enfermo. Clásico, ¿no? Estoy enfermo. Y entonces, como estoy enfermo, aquí te traigo la receta médica. Nuestro juez, a ver si ustedes abrir el agua. Jueves, penúltimo día, viernes vence el periodo probatorio. El juez dice, te doy 3 días para que me traigas al médico para que ratifique la receta. Va el médico y dice, efectivamente esta persona asistió a mi consulta, está enfermo y le di reposo por tanto. ¿Qué advierten ustedes ahí? ¿La fecha? Una violación La procesal. conclusión del término. ¿Qué pasó? La conclusión del término. La conclusión del término, Sí, pero ¿qué pasa aquí? Hay que solicitar un plazo para Para ampliar Un plazo complementario. complementar. Se apertura de desahogo de las pruebas Ajá. y señalan los términos, 15 días para la prueba y señalan una fecha en la cosa de reserva. Bien, ahí ya el periodo está Ya penalizado. está vencido. Vean ustedes que cuando el médico fue a ratificar, ya estaban fuera de plazo. Ya había concluido, era un día antes. Ándele. Nuestro juez no hace nada y no dice nada. No, nada más va el médico, ratifica y el juez guarda silencio. No hace nada. Viene la parte interesada, viene el amigo del amigo y le dice, oye señor juez, fíjate que vengo a pedirte que edites la sentencia. ¿Será correcto, no? Sí. Vengo a pedirte que edites la sentencia porque ya terminó el periodo probatorio. Y además declara la deserción de las pruebas, la confesional y el reconocimiento de contenido y firme, porque ya terminó el periodo probatorio. Y el juez acuerda. Se me olvidó proveer sobre la comparecencia del médico. Este juzgado lo debió hacer, ya no lo hizo. En consecuencia, se señala tal día,
se abre el plazo complementario de todos los 5 días para desahogar la confesión y el reconocimiento de contenido. ¿Qué advierten ustedes ahí? Es una violación procesal por varias razones. Primero, no son 5 días, porque desde que compareció el médico al día del acuerdo transcurrieron como 10 días. Y luego lo abre 5 días, o sea, ya son 15 días. Ya son 15, eso es lo primero. Segundo, ¿quién le pidió el plazo complementario? Así es. Nadie lo solicitó y el plazo complementario siempre es a petición de plazo. Y antes de que concluya. Y antes de que concluya, para que haya una secuencia, termine el periodo ordinario e inmediatamente inicie el plazo complementario. Así es como tiene que ser. Y fuera de ahí, ya viene una facultad para mejor todo. Entonces, ¿qué necesitamos aquí poner atención? Bueno, es que precisamente por el canal de lo que dice, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que efectivamente estaba enfermo. El no haber ido al desahogo de esas pruebas, pues propiamente no es causa imputable a él. Y entonces deberíamos de dejarlo sin pruebas porque se acabó el plazo. O sea, ahí es donde entra mi conflicto. Quiero aplicar el principio pro persona para que no se quede sin pruebas. Pero, y entonces el otro, el debido proceso, de que bueno, el periodo probatorio se acabó aquí. Sí. Y entonces, ¿para dónde? O sea, Pero ya no hay. ¿no? Por ejemplo, en el que decía de la contestación hace rato, ¿no? No trae firma del cliente, a lo mejor Ahí tiene que entrar la interpretación de la norma y verificar si ese estándar es constitucional o no. En el proceso civil vamos a tener especialmente un principio de igualdad de armas. La ley puede ser insuficiente para ese tipo de casos, pero aquí en lo particular creo que es sumamente claro el precepto, clarísimo, porque nos dice que cuando se nos presenta ese fenómeno, cuando las pruebas ofrecidas en tiempo y no desahogadas por causas no imputables al oferente, nos da ahí un giro y nos da una herramienta y nos dice el juez podrá mandarlas concluir si lo considera conveniente. Le dan esa herramienta al juez. Si tú, juez, lo consideras pertinente, mándalas concluir. Y luego dice lo que será a petición de parte. A petición de parte interesada. Igualdad de armas. Y después remata diciendo que el acuerdo que concede el plazo complementario no es recurrido. No es recurrido. ¿Qué tenemos ahí? Podemos interpretarlo lo que hace estándar de derechos humanos. Podríamos hacerlo. Pero el hecho de decir de una manera tal vez hasta insuficiente, las mando concluir. Bueno, primero el descuido, los 10 días. Y luego se me olvidó acordar, ahí te va el acuerdo y voy a abro el plazo complementario por 5 días para desahogar esas pruebas y señalo fecha. Ahí tenemos una interpretación No, claro. Únicamente lo está dando. Si nuestro juez comenzara a razonar estándares constitucionales, derechos de acceso a la justicia, principio por persona, voy a interpretar ese precepto en lo que favorezca más a las personas. Pero hay otra cosita, una cosita así, no insignificante, importante. Proceso civil, igualdad de armas. El proceso, bajo la perspectiva que se los estoy comentando, ¿es equitativo? Pues parece que sí, porque una parte tiene un abogado y la otra persona también tiene a su abogado. Esta persona, frente a la otra, es intelectual, económica, culturalmente débil frente a la otra. No lo es. Entonces, no habría una razón como para poder suplir esta forma. Que se vale el ejercicio, se vale siempre y cuando se haga. ¿Cuál es el problema con los controles? O con ese control difuso. El problema con el control difuso es que no lo sabemos hacer, simplemente decimos inaplico la norma porque el juicio es inconstitucional. Por eso no implica un ejercicio de constitucionalidad. Déjenme fácil. El 3 y 5.
Entonces, sería posible, pero siempre y cuando se haga una serie de razonamientos en donde diga, pues, yo estoy interpretando esta norma para que las partes no se queden sin pruebas. El derecho humano a la prueba. ¿Cómo se cometen varios errores? Primer error, señalar la audiencia un día antes de que vence el periodo probatorio. Desde ahí. Desde ahí porque, vamos, a la otra parte ya no me interesa tampoco. Dijo, bueno, de esta día, pues yo me confío, ¿no? Pero no esperaba que fuera el otro y se fuera a enfermar. No sé si estás enfermo o si no lo estaba. Pero en mi experiencia, yo lo que hacía cuando tenía que señalar fecha para pruebas, confesional, reconocimiento casi inmediato. ¿Para qué? Por si me vienen a decir, oye, ya me enfermé o algo, que eso sabemos que es bien común. Entonces hubiera el tiempo necesario. Pero fíjense que después de ahí, todavía viene una herramienta adicional. Esta herramienta adicional se llama facultad para mejor poder. Todavía viene la facultad para mejor poder. Aquí ya no dependo del plazo complementario. Ya no dependo del plazo complementario. Ya, yo pues estimo que una prueba convocada debe repetirse, complementarse o desahogarse, lo puedo ordenar, pero también debo ser muy cuidadoso porque debo, en todo caso, observar la igualdad de partes porque es una materia de estricto derecho. La materia familiar es una cosa completamente diferente, algo distinto. Pero en esta materia, en la civil, debo ser tremendamente cuidadoso con esos factores. Juzgar con perspectivas. Les comentaba el ejemplo de la señora que estaba buscando a su papá, claramente está en una desventaja. Y a pesar de que tenemos una materia de estricto derecho, hay que implementar y hay que garantizar en todo caso esos derechos de los jueces que no observamos tampoco de manera regular. No sé si les platiqué, uno muy reciente, en donde van a emplazar a una persona, a una señora de 89 años. Y cuando se entrevista el actuario con la señora, esta le dice, si usted me permite, me voy a sentar porque no puedo estar mucho tiempo de pie y prácticamente ya no veo. Y ahí dice, en la diligencia, le hice saber las razones del municipio y acto seguido le entregué sus copias del trabajo. Estaremos garantizando derecho de defensa. Sin embargo, se siguió el juicio de rebeldía, se le tuvo por confesa y se dictó sentencia absolutoria. Al final, algo por ahí no se acreditó. Viene apelación y en apelación tenía razón el apelante. Tenía razón y había que revocar para condenar a la señora. En un estándar totalmente legalista, está bien, pero en un estándar de protección de derechos humanos, vamos a verificar. El emplazamiento está bien hecho formalmente sí, porque llegó, se cercioró, etc. Pero ¿qué fue lo que no apreció que la señora ya no podía? Primero de edad, 89 años. ¿Ustedes creen que llegando con la señora de 89 años y le decimos, te vengo a emplazar porque hay un juicio, una acción pro forma en contra tuya? Por supuesto que no nos va a entender. Y si ya no ves, menos, porque ya no vas a ver de qué se trata el asunto. Es ahí justamente donde se debe intervenir, es donde se deben emplear estas herramientas para garantizar estos derechos de defensa. Nuestro proceso judicial siempre tiene que ser muy ordenado, tiene que ser, hablamos mucho de la pureza procesal. Hay veces que por tirar un oficio ya nos metimos en problemas. Por hacer algo, ya estamos fuera. Perdónenme, ya se nos está levantando la mano. Sí, un caso, por ejemplo, en un amparo, meten un incidente de falsedad de firma, sí. Y una parte, el tercer interesado ofrece perito oficial en grafoscopía, invoca al perito oficial, pero no ofrece perito privado. Y el quejoso ofrece perito privado y pide deje desierta la probanza del tercero interesado por no ser un perito privado ofrecido por instancia de parte. Ello con fundamento
en las normas del proceso civil. Sí. Ujú. En este caso, ¿qué principios se violenta el quejoso si admiten al perito oficial? ¿O cuál sería la manera correcta de resolver el juez de distrito? El incidente de falsedad de firma está planteado en un juicio común o en un juicio de amparo. Amparo. En el amparo, bien. El amparo para la pericial tiene determinadas reglas. Le voy a dar una opinión personal primero. En el amparo hay algunas tesis que permiten interponer esta clase de incidentes. No, yo diría, si yo voy a hacer manifestaciones como tercero interesado, hago mis manifestaciones como tercero interesado, y las manifestaciones que estoy haciendo como tercero interesado están encaminadas a sostener causas de improcedencia principalmente, o ofrecer pruebas. Y me dicen, es que la firma del tercero es falsa. La promoción en cuestión, el hecho de invocar causas de improcedencia o el hecho de ofrecer pruebas, ¿son perjudiciales para el tercero interesado o son benéficas para él? El tercero interesado guarda la posición antagónica con la parte que José. Si estoy diciendo, tu amparo es improcedente por esto, ¿es beneficio o perjuicio para el tercero interesado? Para el beneficio. Beneficio. Y entonces al quejoso, ¿qué le importa que le haya falsificado la firma? ¿Le perjudica al quejoso? ¿Me perjudica a mí? Sí, probablemente. No, pero la firma es del quejoso. Sí, y viceversa. Vengo a promover mi demanda de amparo y la firma es falsa. Yo como juez, ¿qué haría? Venga a ratificar. Pero ya se ratificó y aún así. Sí, ya está ratificada con mayor razón. Ok. Esos incidentes de falsedad de firma tienden a entorpecer el proceso judicial, cualquiera que este sea. Esto es bien común en los juicios del orden común. Le decía, en amparo sí hay algunas tesis que permiten promover estos incidentes de falsedad de firma con los que jamás he estado de acuerdo. ¿Qué hay con la prueba pericial? La prueba pericial en amparo es similar a la materia familiar. Yo ofrezco la prueba. Obviamente, quien sostiene la falsedad de una firma o de un documento es quien soporta la carga probatoria. Entonces, yo digo que la firma del quejoso es falsa, yo tengo que ofrecer la prueba pericial. La prueba pericial en el amparo les decía similar a la materia familiar. Digo la materia, exhibo cuestionario y el juez de distrito va a designar al perito o peritos necesarios de entre la lista que él tenga. ¿Qué es lo que puedo hacer como tercero interesado o bien oferente de la prueba? Yo como oferente de la prueba también puedo designar un perito, también puedo hacerlo. Y la parte quejosa, en este caso también, en cuyo caso tendremos 3 dictámenes. Pero realmente en amparo bastaría una, que es la que el perito se designe, en este caso el tribunal. Declarar deserciones de prueba aquí como que es un tanto raro. La problemática, había un abogado por allá en Toluca, ya no me tocó conocerlo, pero el escrito que presentaba la parte contraria, incidente de falsedad. Cualquier escrito, incidente pericial, y no se podía avanzar en el proceso. Oiga, es que tiene derecho a los incidentes, y aquí está nuevamente el principio de dirección del proceso. En mi experiencia, yo no admitía esos incidentes. Yo decía, bueno, escrito de contestación de la mano, imaginen ustedes. Sí, se acredita que es falsa la firma y en consecuencia te quedas sin contestación de la mano. O te quedas también sin prueba. Entonces creo que eso va también totalmente en contra de los derechos humanos. O bien, recientemente ya tenemos una, lo que ya es jurisprudencia, que nos dice que basta la firma del abogado. En su caso, basta la firma del abogado para darle curso a los escritos, a las promociones. ¿Mandé? Los chicanos. ¿Los chicanos? Sí. Sí, maestro, también una duda respecto a este tema. Por ejemplo, en los
juicios especiales hipotecarios cuando se adjudica un inmueble y posteriormente se pide lo que es la posesión material y jurídica del inmueble. Siempre, bueno, bajo mi experiencia, siempre te promueven amparos y amparos y amparos para, pues, obviamente, dilatar el procedimiento, ¿no? Bajo esa tesitura, me tomé el tiempo de ver sus TikToks que nos compartió aquí, nos compartieron. Sí vi respecto a eso que el tema de las garantías, o sea, tiene que ofrecer el quejoso una garantía y se tiene que hacer mediante un incidente para poder reclamar la garantía. Sí. Pero dentro de ese incidente tú puedes reclamar como tercero interesado los daños y perjuicios, o sea, si una garantía se está ofreciendo, tú puedes ofrecer que se aumente esa garantía para poder reclamarla tú como tercero interesado. ¿Cómo es? Yo tengo ahí esa duda. O la Muy bien. Prepárese para las siguientes 2 horas. Mire, en torno a esto hay una gran problemática. Es realmente un problema. Porque, una razón, la noción daños y perjuicios que tenemos en el amparo, específicamente en el tema de la suspensión del acto reclamado, recae en las nociones civiles. Las nociones civiles son daño, ataque a tu patrimonio, menoscabo al patrimonio, perjuicio, frustración de una ganancia lícita que dejo de percibir, pero en la noción civil es por el incumplimiento de obligaciones. Entonces, ¿cómo nos llevamos esa noción al amparo y especialmente a la suspensión del acto reclamado? Que dicen, le quitamos la segunda parte por el incumplimiento de obligaciones y le ponemos por la concesión de la suspensión. A mí me parece que la noción daño y la noción perjuicio en el amparo son incompatibles con la naturaleza de esto. Yo lo veo de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? De los incidentes de reclamación de la garantía que usted ha visto, ¿cuántos ha visto procedentes? No, prácticamente no. ¿Por qué? Porque en amparo indirecto el juez federal va a exigir que se pruebe el daño y el perjuicio. Pruébame cuál es el daño y cuál es el perjuicio. Y pues yo ya no lo entendí, porque acá me voy a la noción civil y digo, pues es por el incumplimiento de una obligación, y ahora cómo lo voy a ubicar acá en el tema del amparo. Actualmente hay una tesis, se las contó, así que no venía preparado para esto, pero hay una jurisprudencia que ya tiende a atenuar un poquito estas nociones, porque esta jurisprudencia ya nos dice que deben ser probados los daños y perjuicios, pero no basta o no es necesario que se exponga de una manera concreta, abierta, sino que presuntivamente se puede advertir que existen esos daños y perjuicios, en cuyo caso hay que entregar la garantía. Pero hay otra cosa, ¿cuánto valen los daños y cuánto los perjuicios? O se generan daños, solamente perjuicios, o ambas cosas. Las garantías que se ponen son un tanto aventuradas porque no hay un estándar común. Acá lo que hacemos, por ejemplo, si tenemos una cuantía indeterminada, entrega de un inmueble, la entrega del inmueble, ¿cuánto cuesta la renta más o menos de un inmueble de esa naturaleza en donde está ubicado? 3,000 pesos, eso lo multiplicamos por 6 y ahí está el monto de la garantía para ambas cosas, para daños y para perjuicios. Se tiene que exhibir. Vamos a poner 18,000 pesos de garantía por daños y por perjuicios. Pero al final, el amparo no dura 6 meses, se nos va un año o más.
es válido proponer un incidente de actualización. Podemos promover un incidente de actualización de esa garantía para que aumente el monto, para que se aumente. Eso es por un lado. Pero ¿qué ocurriría si cuando se niegue el amparo, se niega y pues yo advierto que la ley de amparo me dice que entregar el monto de la garantía? Y ahí tengo dos problemas, perdónenme, me regreso un poco. Dice el incidente, entrégame el monto de la garantía, lo que exigió el quejoso. Y propongo ahí mis pruebas y demás. Y resulta que los daños y los perjuicios son menores, el monto es menor a lo que se exigió como garantía. El tercero interesado decir, entrégame la garantía, porque así lo establece la ley. Le estoy dando más. ¿Y qué pasa cuando al cabo de un año ya no fueron 18? Fueron 100,000 pesos de daños y perjuicios. Y están cuantificados ahí en el incidente y están probados. ¿Qué hacemos en ese caso? La ley de amparo no nos da soluciones. Lo más que puedo hacer es entregar lo que tengo ahí, lo que me dejaron como garantía. Y había un criterio que nos decía que hasta ahí, ya no puedo reclamar más. Sin embargo, viene otro criterio jurisprudencial muy reciente que nos dice que en este caso quedan a salvo los derechos para acudir ante un tribunal común, a reclamar la parte excedente o a reclamar los daños y perjuicios si es que se me fueron los 6 meses que tengo disponibles para reclamar daños y perjuicios. Pero siempre es complicado. En el tribunal donde trabajo hemos tenido votos particulares en ese sentido, porque para mí, en mi opinión, si ya tengo una sentencia de primera instancia en donde hubo una condena, ya tengo una de segunda instancia que confirmó la de primera, como que hay grandes posibilidades, no se niega la posibilidad, pero como que hay grandes posibilidades de que no se conceda el amparo, o que se conceda por cuestiones enteramente normales. Entonces, tesis jurisprudencial dice, entrégale el monto de la garantía porque el solo hecho de haber estado privado de un derecho que le corresponde motiva en automático la existencia de daños y perjuicios. Son las corrientes de hoy. En mi opinión, entrégasela. Oye, ¿qué es más? Déjale a salvo sus derechos. Y digo así expresamente. Votos particulares en sala, en amparo directo. Pero bueno, ese es a muy grandes rasgos el tema de garantías. Y cierro con otro. La contragarantía. Dicen, casi es como que el doble. Vamos a dejarlo así, es el doble de la garantía. Vamos a proponerlo de esta manera. No he visto yo, bueno sí, una vez, un par de veces, que se ofreció contragarantía para que se quedara sin efecto la suspensión de la correclamante. Solamente que nos encontramos con una tesis aislada. Y esta tesis aislada dice que habla, el contexto es la entrega de un inmueble derivado de una relación contractual, una rescisión. Dicen, si hay condena a la entrega del inmueble por una rescisión de un contrato, entonces no es procedente la contragarantía. Y no es procedente, así lo dice la tesis, porque vas a exponer a la persona a la que vas a lanzar. Le puedes dañar, así lo dice, en su imagen, en su honor. Y en consecuencia la contragarantía es improcedente. Hay que esperar. Y si es de rescisión, pues lo mismo podría ser aplicable para un interdicto, para una reivindicatoria, para una plenaria, para cualquiera que implique una desposesión. Y entonces contragarantía es tremendamente escaso. Recomendaciones. Si la parte quejosa no exhibe la garantía, hay que pedir la ejecución. Si no exhibe la garantía, hay que pedir la ejecución. Porque el hecho de no exhibirla implica que la suspensión deja de surtir efectos de manera momentánea hasta que se exhibe. Si no la exhibe, fíjense bien,
no exhibe garantía, entonces la autoridad responsable está en la actitud de ejecutar el acto reclamado. Que la autoridad responsable se puede meter en un lío, sí, eso sí es cierto. Que la autoridad responsable les va a decir, sí lo ejecuto, difícilmente. Pero hay que insistir porque no está surtiendo efecto la suspensión. Porque si a final de cuentas, sobreseimiento o negativa de amparo, si queremos iniciar un incidente de reclamación de daños, va a ser improcedente. ¿Por qué? Pues porque no se exigió garantía y no había, o la suspensión no estaba surtiendo efectos. A mí me ha pasado que promuevo que se ejecute porque no se pagó la garantía y el juzgado manda oficio al juzgado de distrito y para que informe si se pagó o no se pagó la garantía, y entonces el juzgado hasta que llega el oficio del juzgado de distrito es que dan seguimiento a la ejecución. De lo contrario no se hace. Así es. Aunque esto debe tener también un orden. Es una cuestión enteramente legal y además práctica. En la resolución interlocutoria, la de la suspensión definitiva en la audiencia incidental, ahí se determina si se concede la suspensión, para qué efecto y cuánto es de la garantía. Es tanto de la garantía. Y después, cuando no se exhibe, el propio órgano federal le notifica a la autoridad responsable, le notifica que no se exhibió la garantía, en cuyo caso está facultada para ejecutar el acto reclamado. No se necesita más. Que ya le exhibí y al juez de distrito se le olvidó notificarme como autoridad, difícilmente va a ocurrir, pero quien incurriría en responsabilidad sería el órgano federal y no la autoridad responsable, porque yo no he recibido nada. Yo no he recibido una notificación que ya se exhibió la garantía y que la suspensión recobró sus efectos. No lo recibí. Una duda con respecto de la suspensión. ¿Por qué a veces los juzgados del fuero común, sin que el amparo ordene la suspensión, ellos ordenan una suspensión? Nada más porque el hecho de que es que ya me pasó en Ciudad de México, una persona interpuso un amparo y exhibió el acuse en el juzgado. Y inmediatamente en el juzgado me ordenaron la suspensión del procedimiento. Exacto, y le fijaron una garantía, evidentemente, pero se la fijaron acá en el juzgado de distrito. No. ¿No? En Ciudad de México. Sí, es reciente el texto. No. Después la fijó ahí y el amparo ni procedió, pero metió después otro y otro porque era para una desocupación y entrega del índole. Sí. Y metió uno que estaba rentando un cuarto, metió el amparo. Cuando ya se terminó, metió el del cuarto continuo en la casa, ¿no? Entonces, así es. Siempre así es. Miren. Pero se nos hizo raro que le extendieron esa garantía al otro, se la hicieron válida por el otro, que era otro quejoso. No, yo creo que ahí hay una serie de irregularidades que tal vez le competan al Tribunal de Disciplina Judicial. Pero miren, en amparo directo, sí es obligación de la autoridad responsable proveer sobre la suspensión. En amparo directo. El tribunal colegiado no conoce de suspensión. En amparo indirecto solamente tenemos una excepción que yo veo también de difícil actualización. Una sola. La muy mal llamada competencia auxiliar. Una competencia, o para que un órgano sea competente de cualquier forma, necesita conocer y resolver. En la materia penal, y no en la materia civil, en la materia penal, nuestra ley establece que cuando no hay juez de distrito en el lugar, se puede promover la demanda de amparo ante cualquier juez, el del lugar. Si estoy hasta por allá en Temascaltepec, Tejupilco, y ahí tengo un juzgado, entonces puedo promover ahí mi demanda de amparo en materia penal, nada más. En cuyo caso, el juez
el juez común, ante quien voy a presentar la demanda, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guardan y remitirá sin dilación la demanda ante el órgano competente, al órgano de amparo. Pero es únicamente una obligación impuesta a la ley de amparo, pero no implica conocimiento, no implica una cuestión de competencia. Sí, nada más la presente. Sí, pero además, ¿qué es lo que debemos entender cuando no hay juez de distrito en el lugar? Sí, a mí me tocó cuando estaba haciendo el servicio social en PGR, en Pachuca, que cuando tocó lo de el Peje y Bejarano, el Huecho, si no recuerdo, Sí. pero Bejarano estaba en Hidalgo y se amparó ahí, pero en todo el país. Y todas las copias llegaron a nosotros y a mandarles por correo Sí. a todo el país. A mandarlas por correo, sí. Lo que entendemos por no hay juez de distrito en el lugar tiene que ver con las comunicaciones, la facilidad, la distancia, la facilidad para llegar a un juzgado de distrito. Ahorita les doy el ejemplo del ejecutivo. Si yo me levanto a las 8 de la mañana, me subo un camión a Toluca, ya llegué a las 10 de la mañana. 10:30, 11, póngale. Y como se pone el tráfico para los juzgados de distrito, póngale al mediodía. Pero puedo llegar. Por eso les decía que es de difícil aplicación este precepto como tal. Pero bueno, esos son estos temas de amparo. ¿Alguna otra duda? Casi le tocamos la verdad. No, muy bien. Les comento rapiditos, doctor. El día de antier, hay un asunto de aquí en el ya se está cancelando su mayor de edad y una sentencia y pero no es una garantía, todas recibe su talón de pago y dice, es tanto por 6, como dice usted, ¿no? Pero son 74,000 pesos, tiene 6 días para eso. Y también una contraparte. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahí? Ya está bien probado que tenemos son los abogados que, como dice, todos quieren ganar y si no, por lo menos empatar. Sí, ahí va. Fíjese que el dinero es un tema esencial en esos temas y especialmente en el tema patrimonial. Porque no es lo mismo ahorita, por ejemplo, 10,000 pesos, no es lo mismo una cantidad de 10,000 pesos ahorita, el valor que tienen 10,000 pesos ahorita, que lo que van a valer en un año y medio, por todos los fenómenos económicos que hay. Pero el dinero ya va a valer menos. Y si el dinero ya vale menos, entonces ahí sí hay una cuestión, un ataque, un daño al patrimonio, de esa manera. Entonces es cuando podemos operar aquí. Yo creo que, bueno, en esa perspectiva, probablemente va a ganar, pero pues hay que esperar a que se resuelva la paz. No creo esa apelación. La apelación ahorita. Esa apelación. Sí, pero le digo, aquí ya había el mayor que se le canceló hace unos años, ya tenía 31 años de edad. Ya es o sea, realmente yo le puse de manera chusca ahí a la sala. Realmente, si le van a conceder la razón, pues es mejor a la primaria que tiene otra vez, porque no se encargan de las escuelas. Sí. No, y seguramente, bueno, si salió a favor la sentencia, seguramente van a cumplir. Entonces, le digo al maestro, oye, San Luis, que ya lo leíste, sí, y hay los recursos, ¿cómo? No, sí, a todos, ¿no? No a todos conmigo. Sí. Sí, 74,000. Pues hay gente bien combativa. Hasta el final. Fíjense que, bueno, también supe de un asunto en donde a una persona derivado de un conflicto familiar, justamente, un tema de violencia familiar. La denunciante de la violencia perdió el asunto porque no había tal, no existía la violencia, pero involucró en el tema de la violencia a su hija, una niña como de unos 7 años.
dicen, las demandadas también le pegaron a mi hija. No era cierto. Al juez, al juzgado de primera instancia, se le va y no ordena oficiosamente la escucha con la denuncia. No la ordena, resuelve así nada más. Va esta mujer a apelación y dice que le causa agravio que no se haya practicado una escucha a su mismo hijo. La sala le da la razón. La sala familiar dice, sí, efectivamente, es fundado el agravio y en consecuencia, y aquí en materia familiar, ordeno que se desahogue la prueba aquí en segunda instancia. Señalo tal día y tal hora para que traigas a la menor. Con el apercibimiento, en caso de no hacerlo, te voy a imponer una multa de tantos días. No la lleva. Todavía no tiene salario. No la lleva. No la lleva. Y le hacen efectivo el apercibimiento. Le hago efectivo el apercibimiento, un acuerdo muy bien razonado para llegar a la conclusión de que ese delito. Te impongo la multa y señalo otro día para que la traigas con el apercibimiento. En caso de que no la presentes, voy a dejar de recibir la prueba. Y entonces, de repente, amparo indirecto. Yo sabría hacer por el apercibimiento de dejar de recibir la prueba. No, el amparo fue por la multa. La multa equivalía como a 2,000 pesos. ¿Cuánto cobra usted por un amparo? Bueno, no me diga. Se fue al amparo por la multa. Y se lo liberó la hija. A final de cuentas no la presentó y se dejó de recibir la prueba. Pero pasa a ser gente bien combativa. Bueno, llega la sentencia de primera instancia por el juez de distrito y le dicen, es adecuado, etcétera, no te amparo ni te protejo. Revisión. Todavía la revisión. Pues bueno, de eso hay y hay mucho. Pero bueno, me regreso. Sí, no me regreso. Gracias. Ahorita que tocaba el tema de violencia familiar, mi pregunta es, a veces los generadores de violencia son la pareja, voy a decir, de la demandada, y la parte que recibe la violencia o la hija de las partes, no sabemos cómo se llama el novio, por ejemplo, o el novio de la otra persona, y sería viable poner Juan N. o manifiesto bajo protesta, decir verdad, que desconozco su nombre completo y ofrecer, pues ahora sí que el procedimiento, pero bajo esa tesitura. Híjole, cuando somos abogados, hay que hacerlo de todo, hasta de investigadores, porque dentro de los requisitos que se establecen para cualquier tipo de demanda es el nombre. Es el nombre porque se corre el riesgo, por ejemplo, de desalojar a un homónimo. Oye, yo soy el hijo, pues te llamas igual. Juan N, yo soy Juan N, mi papá, aquí. O el abuelo. El abuelo, exactamente. Tengo un amigo que se llama Juan, tiene 3 hijos. Y los 3 se llaman Juan. A los 3 les puso Juan. Sí, hijos con distintas parejas, pero a los 3 les puso Juan. El tema de la violencia familiar es tremendamente delicado desde mi perspectiva. Y se los comento justamente por este asunto de esta persona. Esta persona llegó a mentir al juzgado. Dijo, es el caso, señor juez, que en fecha 10 de septiembre mi mamá y mis 2 hermanas me pegaron a mí y a mi hija y me sacaron a razas a la calle. Hubo por ahí una prevención. Te prevengo para que me aclaren determinados puntos. No se agotó la prevención, se desechó. Se presenta de nuevo. Es el caso, señor juez, que el día 22 de septiembre fue el 10 o fue el 22. Me volvieron a pegar. Métete para sacarte otra vez. Casi. En realidad,
lo que quería esta mujer era sacar a su mamá de su casa y meterse. ¿Hubo violencia? No, jamás existió. Y lamentablemente esos procedimientos de violencia familiar se emplean mucho para ese tipo de cosas. Y hay veces que la gente no tiene nada de voz. Un día me habló un compañero de la secundaria, oye, necesito platicar contigo. Sí, nos reunimos, ¿qué crees? Ayer fueron con policías y me sacaron de la casa. Pues, ¿qué hiciste? Pues nada, me dejaron ahí unas hojas, me da violencia familiar. Me dice, jamás en la vida he ejercido violencia ni en contra de mi esposa ni de mis hijos. Recientemente una vecina, es que mi hijo se fue con una muchachita, tuvieron ya a los 18, a 19 años, ya se están juntando. O sea, no. Después de los 15 a medianoche. Probando el vals. Y lo mismo. Y lamentablemente aquí el conflicto se extiende en toda la familia. Porque dice, a mi hijo ya lo sacaron de su casa. Yo voy a pretender ver a mi nieto y ya no me dejan y me golpean. En temas de violencia. ¿Quieres contar? No. En un caso, en un juicio penal, no tomaron en consideración la solicitud de careos y restaron importancia a los recibos de pagos ofrecidos por los imputados y les tipificaron el fraude genérico. Ahorita ya, pues ya perdieron el amparo, ya nada más queda la revisión, pero en este caso el problema es que su abogado no impugnó el hecho de que no les admitieran los careos ni los recibos. Ese es el tema. Puede operar suplencia. En la materia penal vamos a tener suplencia en favor del sentenciado. Si lo advierte el tribunal colegiado en la revisión, seguramente lo va a analizar. Pero en caso de que no lo advierta, no se puede hacer nada, ¿verdad? Sí, porque ya es cosa, causó estado. Entonces, vamos, si lo advierten, probablemente porque recuerde que amparo directo, en amparo directo es donde se analizan las violaciones procesales. Es donde analizamos violaciones procesales en amparo directo. ¿Hay suplencia? Sí, hay suplencia. Artículo 79 de la ley, ahí tenemos los casos de suplencia de la queja deficiente al momento de dictar la sentencia, y es materia penal en favor del procesado sentenciado. Ahí tenemos esa herramienta. Insisto que si no lo advierte, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer ahí. Se abriría la revisión. Se abriría la revisión en amparo directo siempre y cuando se aborden temas de constitucionalidad en la sentencia. Y entonces, a la Corte. Pero yo preferiría quedarme en el colegiado ahorita. ¿Cómo? Ah, sí, ya entendí. Bueno. Entonces haría amparo en revisión. En la materia penal, yo no podría hablar de justicia selectiva. O tal vez sí. Porque, ¿alguien recuerda el amparo Netflix? ¿El amparo qué, perdón? Netflix. ¿Amparo Netflix, no? No. Creo que se llama Duda Razonable. Ah, sí, verdad. Duda Razonable, un documental. Aquí, en amparo hay diversos principios. Uno de ellos es el de definitividad. Agotar recursos o medios de defensa ordinarios antes de acudir al amparo. En eso radica definitividad. Y en la materia penal nos dice nuestra ley que podemos acudir al amparo cuando dentro del proceso penal tengamos algunas cuestiones relativas a privación de libertad. Podemos acudir al amparo, pero nos dice, excepto en la sentencia, en donde siempre tendremos que agotar el recurso. Vean el documental. Al final, me sitúo en la parte final. Ahí les faltaba ya, los condenaron finalmente a una pena de prisión. Los condenaron a una pena no muy grande, era un delito de secuestro. Vamos a pensar que les pusieron 4 años. Pero ya habían agotado gran parte de ese tiempo de prisión. Ya les faltaban como 15 días para salir. Les faltaban como 15 días para salir.
Viene la sentencia y entonces ellos dicen por allá que el abogado de los sentenciados trató de negociar con el Ministerio Público. Dice, ya no apeles. Y que el Ministerio Público dice, no, pues bueno, yo ya no apelo. Y entonces le dice a sus clientes, no les conviene apelar, porque si apelan se van a quedar aquí otros 6 meses a un año fácilmente. En cambio, si ustedes no apelan, salen en 15 días. Oye, ¿y el Ministerio Público? Pues mira, el Ministerio Público ya dijo que él no apela. Bueno, pues vamos a comprar. Pasa el tiempo y esto no apelan. Sí, gracias. Y el último día, apelación del Ministerio Público. Llega a la sala y la sala modifica la sentencia y los condena, creo que 40 años. Modifica, condena 40 años de prisión. Amparo directo. No agotaron definitividad. El asunto, promueven amparo, de cualquier manera, el asunto lo trae la Corte. Y la Corte dice, parece que fue la ponencia del ministro Lainez Positec, dice, no por el hecho de no apelar, se van a quedar en prisión de manera injusta. No por el hecho de no apelar, de no agotar definitividad. Tenían la obligación, pero no lo hicieron. Pero esas son las circunstancias, no provocan que se vayan a quedar en prisión por un delito que no cometieron. Y entonces, amparo listo y ya. Concedo el amparo para el efecto de que los dejes en inmediata libertad. ¿Y por qué no Mientras buscas ya un 6 meses. ¿Mané? Mientras ya se echaron 2 meses. Pues sí, más, pero no se quedan los 40 años. Sí, pero, o sea, precisamente ahí hay muchos casos de defensa deficiente a cargo de los abogados. O sea, el cliente confía en su abogado y si el abogado no agota el recurso para impugnar la no observación de las pruebas en el juicio de primera instancia, pues, o sea, realmente, ahora sí que, ¿qué culpa tiene el? Sí, mire, hace tiempo, hace algunos años, mire, en amparo vamos a tener materias de estricto derecho civil, mercantil, administrativa y materias de suplencia, familiar, penal, agraria, electoral. Hubo un intento hace algunos años de sacar a la materia penal de la suplencia, del ámbito de la suplencia, para incorporarla como una materia de estricto derecho. Si no te defiendes bien, lo que tú no me pidas, yo no te lo. Y pasa lo que usted comenta. Vienen las reflexiones, por ahí un doctrinario, no me acuerdo de su nombre, que fue el primero en protestar, y dijo justamente eso, o sea, si vamos a tener una defensa deficiente, si hay una defensa deficiente, entonces, pues cómo podemos, bueno, primero, proteger los derechos humanos de las personas y después dice que las cárceles están llenas de inocentes. Hay gente que no puede pagar, hay gente que definitivamente no puede pagar un abogado y la defensa tal vez no es la más adecuada. En la materia penal se supone que debe existir, igual que, bueno, el Código Nacional de Procedimientos entre esa figura, una defensa técnica y especializada. El derecho de defensa es fundamental en la materia penal y en la materia laboral. Es donde lo tenemos con un mayor énfasis. Que no puedo venir mi abogado particular a la audiencia. Ah, pues tráete al defensor público. No. No, porque no está en la posibilidad de enterarse. No se ha podido enterar por nosotros. Dicen, por ahí hay algunos videos que me ha tocado ver, que hay veces que los jueces regañan a los abogados y hace notar que no estamos en presencia de una defensa técnica especializada y eficiente, porque en todo caso se debe garantizar ese derecho de defensa, y eso es lo que motiva que a veces en la apelación del tribunal de alzada manda a reponer para que haya una defensa
adecuada. Una defensa técnica, una defensa especializada. Es lo que debería de ser. Digo, es lo que debe ser. Los defensores públicos deberían de actuar de manera eficiente. No digo que lo hagan mal, y todos, o sea, no se puede generalizar, pero cuando vemos defensor público, cuidado. Hay veces que en los juicios civiles nosotros vemos que se da intervención por ahí a la defensoría pública. Y ya cuando vemos eso, como que ya perdió el asunto porque no son planteamientos adecuados. ¿La culpa la tienen los defensores públicos? Seguramente no. Son cuestiones de políticas. Eres defensor público, sí, solo te toca irte a ese juzgado penal. Y mañana pues solo vete a un familiar. Y pasado mañana pues aquí tienes que contestar nada más así. No es posible. Pero bueno, debe. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos por ahí. Por ejemplo, cuando se hacen las carpetas de investigación, ya ven que los ministerios públicos se toman su tiempo para determinar. Tengo un caso de fraude, pero no tiene pruebas. El asunto es del 2023. Sí. Ya tuve acercamiento con el abogado que levantó la firma, ya cambiaron varias veces de personal y me dicen que la van a determinar, pero no la determinan. O sea, la determinación es para liberar, o sea, se da libertad por falta de alimentos. Pero, pues no hay determinación. He insistido, ya me promoción, ya. En el Ministerio. En el Ministerio, pero no determinan. Además le dijeron, hasta diciembre, ¿cómo hasta diciembre? Y eso tiene como 2 meses. Artículo 107, fracción séptima, me parece, de la ley de amparo, dice que el indirecto procede respecto de las omisiones del Ministerio Público en la investigación. Entonces, en el amparo tenemos una cuestión interesante en la teoría del acto reclamado, porque ahora, anteriormente eran leyes o actos, ley de 1936, amparo procede por leyes o actos. Viene una evolución, leyes, reglamentos o actos. Y actualmente el artículo 1 de la ley nos dice que el amparo procede respecto de normas, actos u omisiones. Y una de ellas es justamente la omisión de la investigación de los delitos. Presentamos nuestra denuncia, se abre la carpeta y pues vente para el siguiente turno. Y el siguiente turno que no lo puede ver, vente para el siguiente. Y llegamos al siguiente, cambiaron al Ministerio Público, acabo de llegar y apenas me estoy enterando. Y se va el tiempo, y se va, y no pasa nada. Es omisión en la investigación de los delitos. Y también en las determinaciones que tomen, esto obviamente a su cliente no le conviene, porque es en el ejercicio de la acción penal también ampara indirecto. Y puede impugnar la reserva o el archivo. Muy bien, ustedes me están distrayendo para que no. ¿Es el artículo 107 el que nos dijo, profesor? Es el artículo 107 de la ley. En el artículo 107 de la ley de amparo tenemos todos los supuestos. Bueno, no todos, pero ahí están los supuestos de amparo. Muy bien, bueno. ¿Qué más? De la ley de amparo, vamos. Bueno, redondeo estas ideas. Les estaba hablando de la forma de tutela de los derechos humanos y les dije que una de ellas es el control difuso de constitucionalidad, en donde todas las autoridades del país deben preferir lo que diga la Constitución por encima de lo que digan incluso las constituciones de los estados y leyes secundarias. Es de esa forma como se va a tutelar, se van a tutelar los derechos humanos. Otro, podríamos decir, bueno, les comento un tema aparte al terminar. Otro modo es, bueno, además del control difuso, pues tenemos el juicio de amparo en control concentrado, tutela de derechos humanos. Y cuando hay violación de derechos entre particulares, usamos acciones civiles, especialmente reclamación de daño moral. La jurisprudencia ha tenido también un avance muy importante. Hay figuras, existen figuras
que tal vez no existen en normas, no existen en leyes, pero la jurisprudencia no las va a crear y son de una gran utilidad. En el ámbito del amparo, protección de derechos humanos, la jurisprudencia nos ha creado la figura de la persona extraña por equiparación. Persona extraña por equiparación, que no existe en la ley de amparo. La ley de amparo nada más nos habla de la persona extraña, pero no es por equiparación. Y la que es por equiparación tiene una extensión también bien importante, mucho más que la persona extraña en un sentido estricto. La jurisprudencia también nos ha creado la cosa juzgada con defecto o reflejo. Y la jurisprudencia nos crea categorías de jurisprudencia también. Una jurisprudencia creada por la propia jurisprudencia se llama jurisprudencia temática. No sé si han escuchado hablar de ella. No. Jurisprudencia temática. ¿Qué es o de qué se trata la jurisprudencia temática? La jurisprudencia temática se dice que es una abstracción constitucional. Es como si fuera la Constitución misma. ¿De qué se encarga la jurisprudencia temática? De establecer que cuando tenemos un precepto inconstitucional en una norma y aparece en otra, y en otra, y en otra, en todos lados donde aparezca esa normativa, en todas partes va a ser inconstitucional. Si tengo, por ejemplo, Gracias. esto ya está superado, ese ejemplo nada más. Si tengo, por ejemplo, que el código de determinada entidad dice que el matrimonio es entre hombre y mujer y que es para procreación, si tengo esos dos, matrimonio únicamente entre hombre y mujer y para procreación, es inconstitucional. Y va a ser inconstitucional en Chihuahua, en Sonora, y en todas partes va a ser inconstitucional. De eso se trata la jurisprudencia temática, abstracción constitucional. Hay modelos de creación de jurisprudencia. La ley de amparo lo que nos da es una forma estructural, es una manera estructural de jurisprudencia, nada más. No, pero no nos da su contenido. Y entonces una forma estructural de crear jurisprudencia es la contradicción de criterios, anteriormente llamada contradicción de tesis. ¿Y qué hay con ello? Bueno, que cuando entra en contradicción una jurisprudencia, cualquier jurisprudencia y una temática, la contradicción de criterios es improcedente, porque va a prevalecer lo que dice la jurisprudencia temática, que es la que se va a ubicar por encima de todos los demás criterios. Bien, es escasa, sí, es escasa, está en franca evolución. Derecho de defensa. Derecho de defensa. Las personas extrañas por equiparación. ¿Sí saben cuáles son? Persona extraña por equiparación. A la una, a las dos. La que no es llamada a juicio. La que no es llamada a juicio. Muy bien. O es llamada de manera deficiente. Ahí tenemos una herramienta para garantizar nuestro derecho de defensa. Es una herramienta muy valiosa. Bien, la ley de amparo nos dice o nos habla de la persona extraña. El amparo indirecto es procedente respecto de actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Hasta ahí se queda la ley de amparo. ¿Cuáles son las personas extrañas? Las que no son parte formal o material en un juicio. Soy completamente ajeno a un juicio del orden común y sin embargo el acto de autoridad me afecta. Llegan a requerirle a mi hijo una deuda de un pagaré y se llevan mi vehículo. Yo no tengo nada que ver en ese juicio, pero el acto de autoridad me afecta. Entonces estoy en condición de promover el amparo. Pero hay otra figura, la persona extraña por equiparación. Esta persona extraña por equiparación sí es parte. La persona extraña por equiparación sí es parte dentro de un proceso judicial, pero como dice nuestro compañero, no fue llamado a juicio o se le llamó de manera deficiente.
¿De este tema no les he hablado? No. ¿Qué creen que no es un tema? No, Les voy a dar una herramienta aquí que les va a ser de mucha utilidad. No fue debidamente emplazado. Cuando las personas no son debidamente emplazadas, se les está violando su derecho humano. Es el derecho humano a un debido proceso, particularmente el derecho de defensa. Que señalé X domicilio para emplazar a la parte demandada, pero yo sé que vive en otra parte. Entonces, cuando lo emplazo mal, estoy obteniendo una ventaja indebida. Obtengo una ventaja indebida, me coloco en una mejor posición dentro del proceso. Que eso no significa que vaya a ganar, ¿verdad? Porque hay veces que hasta sin despeinarnos, no sé cómo le hacemos, pero ganamos. Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a pensar, no fuimos debidamente emplazados. Aquí voy a anotarles aquí en el pizarrón celular. No fuimos debidamente emplazados. Y de repente sale que ahorita ya podemos echar mano de tecnologías y demás. Por ahí me llega la alerta de Google legal. Y voy al juzgado, soy demandado. No me emplazaron de manera, me emplazaron en un domicilio diferente al que yo tengo. Pero ya están en pruebas. El asunto ya está en pruebas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué haremos ahí? Primer paso a seguir. ¿Así? Ni meto las manos. ¿Una nulidad? ¿Una nulidad de qué? Del emplazamiento. ¿Es una actuación? Muy bien. Cuando estoy en ese ámbito, cuando voy y ya estoy en pruebas, entonces lo primero que tengo que hacer es promover el incidente de nulidad del emplazamiento. Es lo primero. ¿Por qué tengo que hacer valer el incidente de nulidad? O el principio de definitividad. Para adoptar el principio de definitividad. Muy bien. A ver si saben lo que no. Bien. El juez dice que el incidente es improcedente. ¿Qué hago? Apelación. Tengo que ir a mi recurso de apelación. La sala civil dice, confirmo la interlocutoria de primera instancia. ¿Qué hacemos? Amparo. ¿Amparo? ¿De qué tipo de amparo? ¿Directo o indirecto? Directo. ¿Directo? Directo. ¿Es indirecto? ¿Usted dice que es? ¿Pero en ese momento? No. Fíjense bien. Si nos vamos, vean artículos, no traen ley de amparo, 172, fracción primera de la ley de amparo. Se entiende como violación procesal cuando no se le llame a juicio o se le llame de manera distinta a la prevista por la ley. Es violación procesal. Violación procesal. La sala dice, confirmo la sentencia de primera instancia. Entonces, lo que tengo que hacer es esperar. Vamos a pensar. Ya me quedé sin emplazamiento, ya me quedé tal vez sin pruebas. Ya probé el incidente, fue improcedente y ya confirmó el tribunal de apelación. Llegamos a la sentencia y la sentencia dice, la acción es notoriamente improcedente y absuelvo a José Luis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa violación? Nada. No tuvo trascendencia. Me tengo que esperar. Se dicta la sentencia y la sentencia dice, condeno a José Luis a todas las prestaciones. Entonces esa violación ya tiene una trascendencia, ya tiene impacto. Y entonces me voy al amparo directo. Me voy al amparo directo. Acto reclamado, sentencia. Violación procesal, indebido emplazamiento. Eso es lo que tengo que hacer como persona extraña por equiparación.
cuando me doy cuenta, cuando me entero de la existencia del juicio, antes de que se dicte la sentencia. Pero aquí tengo la sentencia y acá tengo la apelación. Aquí tengo un espacio. La sentencia no ha causado ejecutoria. Voy pasando afuera del juzgado y alguien me dice, oye, acaban de dictar una sentencia en contra tuya. Sí, hoy se dictó la sentencia. Hoy está dictada la sentencia. No ha causado ejecutoria. ¿Qué hago? Voy acá, voy a la apelación respecto de la sentencia. Y acá voy al amparo indirecto, por defecto en el emplazamiento. Porque aquí ya no hay incidente de nulidad. Ya está dictada. Porque ya está dictada la sentencia. Ya no se puede dejar Ya sin no hay efecto por incidente. más que no haya causado ejecutor. Agoto dos juicios. A ver cuál de las dos. Estoy bien tranquilo hoy que llegué de clase después de aquí de venir a Cotitlán, ya no estoy ahí en casa ya esperando la comida y de repente tocan a la puerta y me dicen venimos a ejecutar una orden de lanzamiento porque usted fue demandado en acción reivindicatoria, ya está la sentencia y ya causó ejecutoria. ¿Qué hay? Amparo indirecto, porque ya causó ejecutoria, ya no tengo más herramientas, ya no tengo incidente. Entonces, ahí se está lesionando el derecho de defensa. Pero hay más. La jurisprudencia, es culpa de la jurisprudencia, no mía, lo que les voy a decir a continuación. Hay dos elementos para dar un paso adicional. ¿Han escuchado hablar de jurisdicción escalonada? No, jurisdicción. Los temas son, aquí básicamente, definitividad y defecto en el emplazamiento, que para mí serían amparo directo, pero la jurisprudencia ya nos da una cosa diferente. Hay sentencias o laudos que no admiten recurso. Los laudos en materia laboral no hay apelación, es amparo directo. Juicios orales en materia mercantil, no hay apelación, es amparo directo. No hay definitividad, entonces se emite el laudo, pero no me emplazaron de manera correcta. No fui emplazado y ya hay un laudo que me está condenando. El acto ya es definitivo por sí y ya es definitivo por sí mismo porque no admite recurso. Defecto en el emplazamiento. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no hay definitividad. Un amparo indirecto, perfecto. ¿Y si me es adverso? Si me es adverso el amparo indirecto, me dicen la justicia de los con la revisión incluida. No te ampara ni te protege. Yo ya no puedo promover amparo directo en contra de la sentencia. Y ya no lo puedo promover porque ya se me fue el plazo. Está complicado el panorama, ¿verdad? En una sola demanda, compañeros, compañeras, las dos cosas. En una sola demanda voy a proponer amparo indirecto y amparo directo. En una sola. Voy a promover amparo indirecto respecto del emplazamiento. Y voy a proponer amparo directo por la sentencia, por la... ¿Y quién conoce? Ahí va. Es justamente definitividad y competencia. Voy a proponer mi demanda de amparo indirecto y de amparo directo y se la voy a proponer a un juez de distrito. Juez de distrito. El juez de distrito va a analizar el tema del emplazamiento.
el juez del distrito va a decir, vamos a analizar el tema del desplazamiento. Si el amparo indirecto me es concedido, entonces nos regresamos para que me emplacen bien. Y esto desaparece. Pero si no. ¿Sí? El juez del distrito dice, concedo el amparo. Se concede el amparo y entonces nos regresamos y ya no pasó absolutamente nada. El juez del distrito me niega el amparo. Me dice, el emplazamiento fue correcto, el emplazamiento está bien. En consecuencia, la justicia de la Unión no te ampara ni te protege. Ah, pero estoy viendo que aquí mismo me propusiste demanda de amparo directo de la que yo carezco de competencia. Y entonces lo voy a remitir al tribunal colegiado. ¿Qué va a hacer el tribunal colegiado? Remitirle las constancias a la autoridad responsable para que le dé el trámite que prevé la ley de amparo. La certificación, el informe, etc. Todo ello. Vuelve al colegiado y el colegiado resuelve. 2 días en una sola de no puedo esperar a que se resuelva porque si promuevo el directo después ya se me fue el plazo. ¿Qué resolvería el colegiado con el directo? Porque para decir, bueno, en tu definitividad, ¿dónde estuvo? Claro, no, pero es que aquí el acto ya es definitivo en sí. Sí, porque no admite recursos. Que finalmente, por eso les decía, es culpa de la jurisprudencia. Así es. Procedimientos. Es culpa de la jurisprudencia, no mía. Para mí, 172 fracción primera, tendría que ser únicamente amparo directo y combatir la violación procesal. Así debe de ser. Sin embargo, la jurisprudencia nos da esas 2 vías y nos dice el desplazamiento, la falta de desplazamiento, persona extraña por equiparación, es una competencia de juez de distrito en amparo indirecto. Amparo indirecto. Y entonces es más o menos simple. Niego el amparo, entonces ya se tiene que analizar la cuestión de fondo y otras violaciones procesales que se pudieran haber cometido en una misma, una sola. Está raro, ¿no? Sí. Bueno, digo, para que no, si les llega a pasar, Siempre puede aparecer. sí, y esto puede ser más o menos común. ¿Por qué? ¿Por qué es común esto? Porque a cada rato, cuando vemos amparo, persona extraña a juicio, la que es persona extraña, en sentido estricto casi no hay amparo. La persona extraña por equiparación, no sé por qué en otros países, aquí en México no, pero es muy frecuente hacer trampa para emplazar mal a las personas, para pretender la oportunidad, esa ventaja indebida. Y a cada rato se conceden amparos para que se practique de manera correcta el emplazamiento. Violación al derecho humano de defensa. Bien, por ejemplo. Sí, o sea, la forma de plantear ese amparo sería como poner los 2 supuestos, o sea, uno enseguida del otro. Yo lo que haría, digo, eso es cuestión de estilos, etc. Pero lo primero que tengo que plantear es el amparo indirecto. Yo propondría ahí, ser juez de distrito, amparo indirecto y todos los requisitos que prevé la ley. Desglosar, autoridad responsable, etc. Todo, conceptos de violación, etcétera, etcétera. Y una vez terminado el planteamiento de amparo indirecto, ahí en medio con letras bien grandotas, amparo directo. Para el caso, señor juez del distrito que me niegue, aquí está mi demanda de amparo directo. ¿Bien? En cuanto al fondo, en cuanto a la sentencia. Eso se llama jurisdicción escalonada. Jurisdicción escalonada. ¿Qué casos conviene el amparo para mal emplazamiento y en qué casos juicio de nulidad de juicio concluido? Es que por la me habían dicho que ya viene. Se lo contesto regresando porque es amplio. Eso como final de viernes. Y estaba muy
¿Todo bien?